Maranata Segovia. Y quiero ir directamente a la palabra, pero no quiero estresarme. Por lo tanto, te pido paciencia y mucha atención. Sobre todo, pido tu atención. Por favor, no te duermas, porque la palabra es bastante seria, la que el Señor nos habla hoy. Tenía carga en mi corazón y a lo largo de esta semana le pedí al pastor que si ya tiene palabra para el viernes, porque a mí me ardía en el corazón predicar. Y él me dijo: tú prepárate, que si al final decides que no, pues yo siempre estoy preparado. Así que pensé hablar una palabra que sería madurar o alcanzar madurez por medio del dolor y del sufrimiento. Pero esta mañana, cuando desperté, el Señor puso otra carga en mi corazón y al final salió algo así como madurez en medio de los sacudones. Yo soy una persona muy observadora y he estado observando lo que pasa en el mundo, en la iglesia, a donde quiera que vayamos. Estoy observando mucho para recibir señales proféticas del Señor. Y escuchando a los grandes predicadores, hombres con testimonio, y el pastor ayer hablándome de lo mismo, digo, esta es la palabra que el Señor quiere hablar a su pueblo, a su iglesia hoy, que viene un sacudón muy grande sobre todo el mundo. Y cuando digo el mundo, también digo sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios también, sobre las familias de toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios quiere dar un aceleramiento a nuestra madurez. El Señor está en el asunto de hacer su iglesia madurar rápidamente. El Señor tiene muchos recursos de hacerlo. Y en este último tiempo el Señor lo está acelerando porque los tiempos se están cumpliendo. En Apocalipsis se observa una mujer embarazada que está a punto de dar a luz. Y se cree que esta mujer es la iglesia. Algunos creen que es Israel, otros creen que es la iglesia. Me vale las dos opciones. Así que si suponemos que es la iglesia y que está embarazada, una mujer queda embarazada cuando está madura, ha alcanzado una cierta madurez para poder concebir en su vientre. Entonces, la iglesia del último tiempo no va a ser una niña, no va a ser una princesita que está jugando. La iglesia del último tiempo tiene que ser una iglesia madura, entrenada, guerrera, intercesora, fuerte. Aparte de que es gloriosa. Y cuando llegue el día del regreso de Jesús, que es muy pronto, nosotros creemos que es muy pronto, tiene que haber una iglesia madura que cumpla la profecía en Apocalipsis 19:7, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, que es Jesús, y su esposa se ha preparado. Su esposa es la iglesia. Dios quiso preparar una compañera para su hijo aquí en la tierra, y esa es la iglesia. Y Dios no va a escoger una compañera mediocre, perdónenme por la palabra, o pecadora, o sucia, o con el vestido roto. No, Dios la va a preparar. Él está en el asunto de prepararla. Tú no te preocupes.
No te preocupes de cómo se ve la iglesia. Tal vez hoy la vemos y decimos, me parece que la iglesia global no está lista para casarse, no está lista para irse con el Señor, mucho menos es madura, porque vemos mucho infantilismo en medio del pueblo, vemos mucho cómo la gente por una mínima cosa abandona el camino y se va a la vida fácil y se vuelve al mundo. A lo mejor no la vemos limpia y pensamos, todavía le falta mucho trabajo a la iglesia. Todavía les falta mucho trabajo a los hermanos para que alcancen la madurez. Pero cuando te hablo de la iglesia, yo quiero que pienses en ti, primeramente. Yo voy a pensar en mí, primeramente, cuando hablo esta palabra. Y sabes que el Señor tiene muchas herramientas listas y preparadas para llevar a la iglesia al punto donde Él la quiere ver. Y a veces eso solamente puede ocurrir únicamente por el dolor, por las pruebas, por el sufrimiento. ¿Por qué? Porque dicen Hebreos 5, 8 al 9, y aunque era hijo, por lo que pareció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado por medio del dolor, por medio del sufrimiento, Jesús ha sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿De quién tomamos ejemplo nosotros? De Jesús, tanto de sus sufrimientos como de sus triunfos. Pero de que ha habido sufrimiento en su vida, sí lo ha habido. Y si nuestro esposo celestial, espiritual, ha pasado por este sufrimiento para ser perfeccionado por medio de la obediencia, la iglesia también lo será. ¿Cuál es la clave para alcanzar la madurez espiritual? Es la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios y abandonar o alejarse de todas aquellas cosas que nos alejan o nos impiden tener una relación con el Señor. Todas aquellas cosas que nos separan a Dios, ahora es tiempo de dejarlas. Porque ha llegado el tiempo de la madurez de la iglesia. La madurez espiritual es un pacto de fidelidad a Dios y a su iglesia también. Porque muchas veces decimos, yo tengo un pacto con el Señor y le voy a ser fiel hasta el final de mis días, pero luego con la iglesia tengo un contrato. Y el contrato es, yo voy a dar los 50% y la iglesia me tiene que dar los otros 50%. Cuando la fidelidad de Dios es pacto, nosotros nos derramamos 100%. Porque el Señor quiere el todo de nosotros para poder Él derramarse todo luego dentro de nosotros. Entonces, ¿hacemos la diferencia entre pacto y contrato? Porque el contrato siempre lo primero que pregunta es ¿cuánto me van a pagar? ¿Y cuándo voy a tener vacaciones? Pero el pacto es, yo me entrego 100% a la voluntad de Dios, a la obra de Dios, a la iglesia de Dios, para que Él se pueda entregar luego 100% cuando yo lo necesite. Y créeme, más son las veces que nosotros le necesitamos a Él que Él a nosotros. La inmadurez nos hace débiles. Cuando una iglesia no madura, por medio de las pruebas, del dolor, del sufrimiento, de los sacudones, eso nos hace débiles y vulnerables para los desafíos de la vida. Nos quita la vista de lo celestial, la inmadurez, y la pone en las cosas de la tierra. Y de un momento a otro nos hemos desviado totalmente del propósito. ¿Por qué? Porque no hemos sabido mantener la vista en Jesús. ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado una madurez para estarle viendo a Él todo el tiempo. El objetivo del Señor, ¿cuál es? Porque el Señor nos pasa por medio de esos sacudones. El objetivo de Dios es llevarnos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Y tal vez no sea la única herramienta de Dios
porque yo sé que Él tiene múltiples, porque la gracia de Dios es multiforme y tal vez no sea la única herramienta de Dios para entrenarnos y llevarnos a esa dimensión, pero en la mayoría de los casos el Señor usa el dolor, las pruebas y los sacudones. Te vuelvo a decir, si lo usó con Jesús, que era perfecto, totalmente perfecto, lo usará con nosotros también. Es difícil, ¿verdad? Es difícil pensar que un Dios que ama tanto pueda permitir ese tipo de sufrimientos en nuestra vida. Es difícil pensar que Él nos puede llevar por valles de dolor, por valles de sombra de muerte. Pero veremos que Él aún ahí está con nosotros y nos acompaña en todo el mundo. Porque el liderazgo de Jesús es multiforme. Él trabaja de muchas formas. Hay temporadas de reposo con Jesús, pero hay temporadas que son valles de muerte también. Y este año los va a haber también. El Señor Jesús nos dice hoy, quiero que lo escuches con mucha atención. El Señor Jesús nos dice hoy, si solamente te dejo en la temporada de los pastos verdes y aguas de reposo, nunca llegarás al punto donde yo te quiero ver. Y este punto mismo es la madurez. Es necesario que te lleve a temporadas que parecen valles de muerte. Ten cuidado que he dicho parecen valles de muerte. Esos valles no son la muerte para ti, son una sombra de muerte. Así como lo pone en el Salmo 23:4, que parece que estamos pasando por valles que son sombra de muerte. Parecerá que todo se ha acabado. Parecerá que estás muriéndote. Parecerá que el fracaso ha llegado en su totalidad en tu vida. Parecerá que te estás quebrando, que te estás rompiendo. Pero es una sombra. Nunca lo olvides durante este año. Cuando te llegue la prueba, cuando te llegue el sacudón, vas a decir, esto es una sombra de muerte, pero aquí Dios no termina conmigo. Si todavía sigo con vida, es porque el Señor todavía no ha alcanzado su propósito en mí. Todavía el Señor me va a usar. Él nos dice que Él no nos dejará en ese proceso solos, que su vara y su cayado estarán con nosotros. Él jamás abandona su liderazgo. El Señor jamás abandona su puesto de liderazgo. Él siempre está delante de nosotros y nos guía. Y así como te dije que su liderazgo es multiforme, a veces puedes pasar por aguas de reposo y otras veces puedes pasar por valles que parecen muerte. Él jamás lo va a abandonar si confiamos en su liderazgo. ¿Cuántos sabéis que en este año 2025 trae consigo muchas pruebas? Llevamos hablando esto desde el año pasado, ya la última etapa del año ya estábamos hablando y advirtiendo, y el pastor nos dijo mucho que vienen sacudones, vienen zarandeos, que viene hambre, que viene un colapso económico sobre toda la tierra. Ya estas cosas no nos tienen que sorprender, amada iglesia. Ya nos tenemos que familiarizar con el capítulo 24 de Mateo. Y no te digo acomodarte, sino estar alerta y observar que realmente las señales se están cumpliendo. Pero no habrá ninguna prueba para tu vida que te machaque de tal manera que tú no puedas salir de ahí, porque el Señor promete estar con nosotros. Sabes, yo no quiero crearte falsas expectativas. Yo te quiero hablar de la realidad. No me clasifiques como profeta de desastres, porque no lo soy. Yo simplemente te quiero hablar la palabra. Si tú crees que en este 2025 no habrá ninguna prueba para tu vida, te estarás preparando mal o no te estarás preparando nada y cultivarás falsas expectativas. Cuando uno cultiva falsas expectativas de que todo está bien, cuando alrededor tuyo hay mucho movimiento y muchos sacudones,
y tú solamente te engañas y engañas tu mente, eso significa que te has caído en la trampa del diablo. Y eres un blanco muy fácil para que él pueda destruirte. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser militante todo el tiempo. Tenemos que estar alerta todo el tiempo. Lucas 21, 18, 19 dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra, ¿qué? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Porque te he hablado la semana pasada que corras la carrera con paciencia y perseverancia, porque ya te estaba advirtiendo que cosas grandes vienen este año. Ya empezaron en el 2020, pero se están intensificando en calibre, en cuán breve o rápidamente avanzan todos estos sacudones. Todo esto es como los dolores de parto de una mujer. ¿Cómo son? Cada vez más frecuentes y más dolorosos. Por eso compara el último tiempo con los dolores de un parto de una mujer. Sacudimiento mundial, uno de los dolores que el Señor va a usar. En Ageo 2:7 dice: y haré temblar. Ponme desde el 6, por favor. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra. Siguiente. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nos gusta mucho, y luego dice: mía es la plata, mío es el oro, ¿no? Y nos gusta muchísimo fijarnos en la gloria que hay en estos versos, y ignoramos el sacudón. Pero el sacudón precede la gloria de la iglesia. También precede el regreso del deseado de las naciones. Si leemos todos los versos 6, 7, 8 y 9, veremos que nos habla del sacudimiento global, porque empieza con cielo y tierra. Luego habla del sacudimiento de las naciones, nos habla del avivamiento del último tiempo, nos habla de la iglesia que va a ser gloriosa en este último tiempo, nos habla de una cosecha mundial, y finalmente nos habla de que Cristo viene pronto. Es Dios mismo quien sacude. Y es difícil, en nuestra mente es difícil concebir esa idea de que el mismo Dios sacude las naciones, ¿verdad? Es muy difícil. Y es mismo Dios quien sacude a todo aquello que no está fundamentado en Cristo, y lo que no está firme, simplemente cuando lo sacudes, ¿qué pasa? Se cae. Literalmente se cae. El sacudimiento, ¿por qué es? Es por causa de la corrupción humana que crece cada día. Tú puedes ver cómo el pecado alcanza niveles muy altos. Tú puedes ver la arrogancia humana, cómo llega hasta el cielo. Tú puedes ver la rebeldía, la rebelión de toda la humanidad, cómo la gente o las personas, hombres y mujeres, se oponen al Dios mismo. Y todo esto provoca a que el Señor haga un sacudimiento, un temblor en toda la tierra. Y es porque la iniquidad ha aumentado. Vemos que los gobiernos de las naciones están siendo sacudidos. Hay un sacudón en el sistema político. Todo está incierto. En mi país todavía no hay gobierno. Veo que en Venezuela no está bien la cosa. En España tampoco están bien las cosas. Eso es global. En todo el mundo los gobiernos están siendo sacudidos porque han permitido la iniquidad y han sacado a Dios de ahí. ¿Qué más? El sistema de educación está siendo sacudido por la ideología humana. La economía mundial está siendo sacudida. ¿Tú te has fijado en los precios desde que llevamos 2 semanas de año nuevo?
¿Tú te has fijado en los precios? Es terrible. Y todo esto lleva a la humanidad a una ruina. El sistema de salud está tremendamente sacudido también. De manera que cuando algo nos duele decimos, Dios mío, yo no quiero ir al médico. Mejor sáname tú aquí, porque cuando vamos al médico ni solución hay. Y lo peor es que empeoramos cuando salimos de ahí. Por lo tanto, hay sacudón en cada área de este mundo o de los sistemas. Los matrimonios están siendo sacudidos cruelmente. Ya no se cree en la santidad del matrimonio. Ya no se cree en la buena educación de los niños. Y siempre ha pasado. Desde los días de Noé me vas a decir, eso siempre ha pasado, esto no es nada nuevo. Sí, pero ahora es más frecuente y en dimensiones mucho más grandes. Cada día es más grande. Y Dios nos está hablando proféticamente a través de estas señales que el final se acerca, amada iglesia. Hace 5 años empezamos el sacudimiento con el COVID y nunca más nuestras vidas han vuelto a ser iguales. Nunca más se ha establecido una normalidad en nuestras vidas desde que ha entrado el COVID al mundo, o se ha descubierto, mejor dicho. Y Dios usó esa pandemia para probar la fe de su pueblo, a que todo el mundo creía cuando esa enfermedad estaba en la tierra, a que todo el mundo se conectaba para ver las prédicas. Entonces no había gente que no creía, todos apelaban a la misericordia del Señor. Pasó la pandemia, ¿qué pasó? La mitad de la iglesia no volvió a congregarse más, se quedó en sus casas. Y eso es un sacudón para la iglesia, para aquellos que pagan grandes alquileres. Es un sacudón para la iglesia. Y ni te digo para los pastores que viven de la obra, porque se han dedicado completamente a la obra y no tienen trabajo, simplemente han entregado sus vidas a la obra y vivían de la obra, y ahora la gente no ha vuelto a la iglesia. ¿Qué pasó con todos estos pastores? Su fe ha sido sacudida y la mayoría de ellos han terminado suicidándose. Eso es un sacudón tremendo para toda la iglesia. Por eso yo terminé el año pasado diciéndote que la clave para permanecer y prevalecer en este año 2025 será no levantarse de la mesa de la comunión. Precisamente no quedarse solo, no quedarse en casa escuchando la palabra por YouTube o por Facebook. Que la clave está en la comunión de los santos. Cuando estamos todos juntos. Mira tu mano, tú mira tus dedos. Cada uno de ellos por sí solo es muy frágil, es muy débil. Tú intenta llevar una bolsa de compra con 2 dedos y te va a ser muy difícil, sientes que se te rompen los dedos. Pero cuando toda la mano se une y hace fuerza, golpea mucho mejor, lleva el peso mucho mejor, se defiende mucho mejor. Y nosotros somos esa mano. Todos nosotros somos parte los unos de los otros. Entonces tenemos que permanecer juntos para poder prevalecer en este año y los que nos resta en esta tierra también. ¿Por qué ocurren estos asuntos? Primero, porque está profetizado en la palabra y todo lo que está profetizado tiene que pasar. Y segundo, porque si esto no ocurre, no seríamos llamados a prestar atención. A que solo prestas atención cuando se te grita más fuerte o cuando se te sacude, cuando se te habla con un tono más fuerte. Así que los sacudones son una llamada de atención para los creyentes. Los sacudones son una llamada de atención de parte del cielo para los creyentes. Los cristianos tendemos a acomodarnos fácilmente y nos olvidamos de las señales del fin y vivimos como si tuviéramos 200 años más, y amados, no los tenemos. Yo creo que no tenemos ni 100 ni 50. Jesús viene muy pronto y nosotros tenemos que espabilar.
¿Qué haces con alguien que está dormido? Cuando se tiene que levantar, tiene que ir a trabajar, tiene que ir a estudiar, llega tarde a una reunión, ¿qué haces cuando le ves dormido? Vas y le sacudes para que se despierte, vas y le hablas con tono fuerte para llamarle la atención, para que se levante, se prepare y que no llegue tarde. Porque los que llegan tarde se quedan en la puerta, como aquellas 5 vírgenes imprudentes que tocaban a la puerta. Y Jesús dijo: yo no os conozco, simplemente porque nunca tuvisteis intimidad conmigo. Por otra parte, los sacudones están revelando el corazón de los creyentes. Y segundo, son para juzgar a las naciones de la tierra. Es decir, para la iglesia es una oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor y arreglar su vida, pero para el mundo el sacudón es un juicio. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿O no creéis que simplemente un Dios tan bueno y bondadoso puede derramar un juicio? Él es juez de las naciones. Él es un Dios que ama. Él es un Dios bueno, misericordioso, perdonador. Pero su atributo, otro atributo que Él tiene es también que es juez. Así que Él perfectamente puede operar en todos sus atributos a la vez. No es necesario que se desnude de su amor para aplicar juicio. Él puede juzgarnos con amor también, porque Él es todo en todo. Cuando Dios envía juicio, es porque la copa del pecado y de la iniquidad se ha llenado y está rebosando. Mira que Dios es paciente. Dios nos da oportunidad y tiempo para arrepentirse, pero Él es muy justo. Y su justicia jamás se aparta de Él. Amós 3:6. Se tocará la trompeta, y aquí la trompeta, yo quiero que pienses que es una alerta. Para que me entiendas, en nuestros tiempos más modernos es la alerta que llega a los móviles, por ejemplo, como cuando va a haber ¿cómo decirlo? Un desastre natural y te llega un mensaje al móvil. Esa trompeta en antiguo tiempo era ese mensaje que nosotros hoy recibimos en nuestros móviles, mensaje de alerta: cuidado, o encerraos en las casas, no salgáis, para prevenir, ¿no? Entonces dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Esto habla de los juicios que Dios desata sobre un lugar geográfico. Y dice que el autor de este mal es el Señor. Aquí no damos crédito a eso, ¿verdad? Incluso el pueblo de Israel se atrevía a decirle al Señor: no son justos los juicios del Señor. ¿Por qué mi Señor actúa de esta manera? Pero aquí la pregunta no es por qué el Señor actúa de esta manera. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros para que el Señor responda de esta manera? Como lo que estamos viendo ocurrir ahora en California. ¿Cuántos de vosotros creen que es un juicio de Dios esto? Porque unos días antes, o un día creo que fue, no me lo he mirado muy bien, pero he escuchado hablar de ello. Ellos estaban negando la existencia del Señor en Hollywood. Ellos se estaban burlando con la presencia del Señor, y al día siguiente se enciende este fuego que sigue todavía, creo. Entonces arrasó miles y miles de hectáreas, y las casas de los más famosos, no me alegro, pero las casas de los más famosos se quemaron, están reducidos a cenizas, a polvo. ¿Por qué? Porque el Señor ha enviado un mal o un juicio en esa ciudad o en esa región. Y dice, sigue en 7 y 8, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es decir, cuando haya un sacudón
y nosotros lo vemos que ocurre en todo el mundo, para nosotros es un aviso, es una advertencia. Para el mundo es un juicio, pero para nosotros es: pueblo mío, cuida bien tu conducta, cuídate mucho. Cada vez que la iglesia va a trascender a otro nivel, Dios trae un sacudimiento. Dios quiere ver en medio de ese sacudimiento el corazón de su pueblo. Si la palabra de Dios está anclada firmemente en nuestros corazones, y también quiere ver dónde está fundamentada nuestra fe como cristianos. ¿En personas? ¿En lugares? ¿En bienes? ¿En cosas? ¿En situaciones y hechos? ¿O nuestra fe está fundamentada en el Señor? Como aquel hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Eso es lo que el Señor quiere ver por medio de los sacudones. Por eso nos anticipa las cosas que están por venir. Nos da margen para corregir todo aquello que está flotante en nuestra vida. Por eso vemos que a nuestro lado caen 1000, a nuestra diestra 10,000 más. A nosotros no llegará. A nosotros no llegará. ¿Por qué? Porque Él nos advierte, nos anticipa de las cosas que están por venir. Cuando nos vemos en angustia y dolor, entonces clamamos nosotros al Señor. El hombre tiende a clamar al Señor cuando está en angustia y en dolor. Hasta entonces nada. Y los sacudimientos, ¿qué hacen? Avivan nuestra relación con el Señor. ¿Cuándo más oras? ¿Cuando estás afligido o cuando todo te va bien? Yo creo que cuando estamos afligidos. Cuando vemos a un familiar sufriendo una enfermedad, cuando vemos nuestra economía sacudida, cuando vemos que nuestras relaciones no marchan bien, nuestros hijos a lo mejor no están bien, entonces es cuando afligimos nuestro corazón y nos doblamos ante el Señor, y es ahí cuando nuestra relación con el Señor está avivada. Por eso el Señor lo permite. Cuando hay un sacudón personal en tu vida, en tu salud, en tu economía, en tus relaciones, en tu matrimonio, con tus hijos, ponle tú el nombre. Este sacudimiento viene para formar tu carácter, viene para afirmar tu fe, viene para hacerte madurar, iglesia, y viene para hacerte trascender a otra temporada mucho mejor que el Señor ya ha preparado para ti. Por eso vienen los sacudones personales a nuestra vida. Escucha bien, si estás sacudido ahora mismo, yo quiero que estés pensando ahora en ti. Si estás siendo sacudido ahora mismo, es tiempo de evaluar tu vida, de examinarte. Lo mismo que te digo a ti, me lo digo a mí. Los ciclos en nuestra vida se repiten porque no nos detenemos a examinar nuestra vida. ¿Cómo estamos actuando? ¿En realidad vivimos en santidad? ¿Aprendimos a confiar en el Señor? ¿Aplicamos el sermón del monte en nuestras vidas? ¿Cómo estamos viviendo? Sabemos que hemos alcanzado madurez espiritual cuando asumimos la responsabilidad por nuestros errores, nos arrepentimos delante del Señor por ellos, porque ignorar nuestros errores y hacer como si no existieran no nos ayuda para nada. Pero es de maduros y es de sabios, es de inteligentes evaluar su vida, y cuando vemos un error en nuestra vida, doblar rodillas ante el Señor y decir: Padre, eso está flotando en mi vida y yo necesito que tú me afirmes sobre la roca. Yo necesito que tú me hagas firme. Ageo 1:5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Yo tengo una prédica que he predicado, sobre los caminos, sobre meditar sobre nuestros caminos. Después de esta prédica, alguna gente ha caído, no en pecado necesariamente, pero se ha desviado. Y aquí el Señor nos llama la atención. Meditad bien sobre vuestros caminos. Es estar quieto, sentarme y pensar en mi vida. A que muy pocos lo hacemos.
la mayoría de nosotros pensamos en la vida de alguien. La mayoría de nosotros pensamos en las cosas de este mundo y pocos nos sentamos y decimos: Dios mío, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué hay un sacudón tan tremendo en mi vida? ¿Será que he dejado de cumplir tu voluntad? ¿Será que me he desviado del propósito? Una cosa es vivir una prueba que el cielo nos envía y nosotros la superamos, y esa prueba ya no se repite más porque está superada. Prueba que está superada no tiene que repetirse, ¿verdad? Y otra cosa es totalmente diferente, vivir en un ciclo que se repite continuamente y parece que nunca termina. Ese ciclo solamente trae dolor y sufrimiento a nuestras vidas. Entonces hay que sentarse y evaluar nuestra vida. Si mostramos una actitud de madurez y arrepentimiento en tiempos de sacudimiento, el Señor puede volver esa crisis en una oportunidad a ser bendecidos en gran manera. Pero solo si actuamos con madurez, solo si asumimos la responsabilidad por nuestros errores y debilidades. Y punto 2, en tiempo de sacudimiento, corre a la mesa del Cordero. Porque para nada me sirve hablarte de que vas a ser sacudido si no te digo cómo salir de ahí y cómo ser salvo de ahí, de cómo el Señor te va a rescatar. Éxodo 12, voy a leerte 2 versos o 3 de este, pero yo necesito que tú leas este capítulo entero en tu casa. Éxodo 12, 3 y 8. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero ¿para qué es el cordero? Para toda la familia. Y luego dice en el verso 8: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Qué pasa? Que aquí el Señor revela que sobre Egipto van a ser derramados ciertos juicios. Y el Señor quiere preservar a su pueblo. El Señor quiere salvar a sus hijos. Y cuando el Señor les revela los juicios venideros a sus hijos, no es para esclavizarles con temor, como esta prédica. Esta prédica no te tiene que traer temor. Esa prédica te tiene que activar el deseo de madurar, de tener intimidad con el Señor, de prepararse, de estar firme, de ser apercibido. Esta semana yo estaba orando y se lo he dicho a mi marido también. Necesitamos orar para que el Señor nos aperciba, nos advierta, que nos diga antes del tiempo las cosas que van a venir, para que estemos firmes y preparados, para que no nos venga de golpe sin esperarlo, porque si nos pilla sin esperarlo, nos puede derrumbar. Entonces, no es para esclavizarles en temor, sino para anticiparles a las cosas venideras. Por eso, en tiempos difíciles, ¿sabes lo que hace el Señor? Llama a sus hijos a sentarse en la mesa. Cuando más dura se pone la prueba, el mundo te dice: aíslate, despeja la mente, quédate en tu casa, no te reúnas con nadie. La psicología mundial lo dice, pero el concepto de Dios es otro. Dice: reúnete. Dios dice: ve a la iglesia. Dios dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que el día se acerca. Entonces, cuando tú sientes esa prueba tan oprimente sobre tu vida y sientes quedarte solo, que sepas que es el diablo que te está esclavizando, porque en la soledad es mucho más fácil que capte tu alma. El Señor nos llama a sentarnos a su mesa para preservar nuestra vida de este sistema corrupto. ¿Hasta cuándo tenemos que estar en la mesa? Hasta que Él venga. Porque cuando Él venga, Él dijo: no volveré a tomar del fruto de la
de la vid hasta que esté en el reino con vosotros. Mira que el Señor anhela tomar la Santa Comunión junto con toda su iglesia, y las personas huimos de esta responsabilidad porque no nos sentimos capacitados o habilitados, no sé, o dignos para sentarnos en la mesa. Cuando el Señor dice: yo te quiero ver sentado en mi mesa. No puedo, Señor, porque tengo los pies sucios. Ven, que yo tengo agua para lavarte, dice el Señor. Yo cojo la toalla y te limpio y te preparo, te dice el Señor, para que puedas estar en mi mesa. El Señor quiere comer con nosotros, amada iglesia. El Señor quiere sentarnos en su mesa para poder preservar nuestra vida. ¿Y sabes qué más pasa en la mesa? No solamente se preserva nuestra vida o nos guarda el Señor de lo que va a venir, sino que también unge nuestra cabeza, como en el Salmo 23:5. Él también unge nuestra cabeza para que seamos la luz y la sal de este mundo, para que seamos de ayuda a alguien. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Al Señor le encanta sentarse en las mesas. Toda la Biblia está llena de mesas, desde Génesis a Apocalipsis. Al Señor le encanta reunir a todos sus hijos y sentarlos en la mesa. Oh Señor, tú vas a ser la luz de este mundo. Por muy oscuro que esté el mundo, por muy malo que se ve, el cuadro pinta feo, pero tú vas a ser luz. Y tú eres la razón por la cual esta tierra todavía no se ha podrido del todo, porque tú preservas la tierra como sal. La mesa es un lugar de protección y de liberación. En una mesa puede pasar de todo, pero tú date cuenta que cuando nos sentamos en la mesa es el único lugar donde nadie mira para arriba ni para abajo. Nadie es demasiado grande para mirar para abajo, ni demasiado pequeño para mirar para arriba. Todos nos miramos en los ojos, porque en la mesa el Señor nos hace iguales. En la mesa el Señor trae esa igualdad que tanto habla el mundo, pero esta igualdad es sana, es santa. Cuando Dios te va a liberar de una maldición o un juicio, te invita a la mesa. Y antes de soltar sus juicios de Egipto, Dios se aseguró de que sus hijos estuvieran en la mesa. El Señor lo hizo como un mandamiento: ve, búscate un cordero por familia, cocínalo y lo tendrás que comer con tu familia. Los juicios vienen a causa de los pecados, pero la misericordia de Dios está sobre la iglesia, que también se puede decir que es la tierra de Gosén. Por eso yo terminaba el año pasado diciéndote que tú eres la tierra deseada. Tú eres la tierra de Gosén, donde tú y todos los tuyos que estáis sentados en la mesa del Cordero. Y no hablo de gente que solo visita la iglesia, sino que gente que está comprometida y fiel a Dios y a su obra. Vais a ser preservados y a vosotros nada os pasará. La mesa del Cordero es el lugar de intimidad con el Señor, pero también comunión con todos los demás hermanos. Y va a haber mucha tentación este año para que abandones la mesa de la comunión. Y el enemigo te va a poner muchos tropiezos y te va a poner muchos obstáculos y te va a hacer ofenderte para levantarte de la mesa antes de haber terminado la cena, como los niños. Por eso hablamos de la madurez. Los niños, cuando están enfadados, se levantan de la mesa y se quieren encerrar en sus habitaciones, y el enemigo te va a traer muchas ofensas. Te tienes que volver este año inofendible, inofendible, no por los demás, sino para poder guardar tu propio corazón. Dios dijo: un cordero por familia. Quiere decir que en la mesa del Señor no se sienta nadie solo, que a la mesa del Señor se va junto con toda la familia.
A la mesa del Señor se va junto con toda la iglesia. A la mesa del Señor no se va con un grupo de la iglesia. A la mesa del Señor se sienta todo el mundo. No te levantes de la mesa. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y, ¿qué dice el Señor que hará? Veré la sangre, palabra clave, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. El Señor te ve cuando estás sentado en la mesa. Básicamente es eso. El Señor ve a aquellos que están sentados en la mesa y se dicen ser familia espiritual. Dios ve a aquellos que están en la mesa comiendo el cordero en comunión. Por eso serás protegido de la maldición y de la prueba grande que viene sobre toda la tierra. A ti y a tu casa no le pasará nada malo. Cuando tú estés sentado en la mesa, amada iglesia, y estás comiendo el cordero en comunión con todos los demás, el Señor viene y te ve marcado con su sangre y dice: la muerte y el juicio tienen que pasar de esta persona. No los pueden tocar, ni a él ni a su familia. Sobre todo, os hablo, cabezas de familia, padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Haz sentar tu familia en la mesa. Haz sentar tu familia en la mesa. Sé hombre sabio. Vuélvete inofendible. Persiste y persevera. No te levantes de la mesa. No te eches para atrás. Corre la carrera con gozo. Acábala con gozo. Estate firme delante del Señor, para que el Señor pueda preservarte a ti y a toda tu casa. Ponte de pie conmigo. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias porque tú nos anticipas las cosas que han de venir. Gracias porque tú nos adviertes, Señor, de las cosas que están por suceder. Y gracias porque tú equipas ahora tu iglesia con poder, con autoridad, Señor amado. Tú, Padre, tú la coronas de favores en el nombre poderoso de Jesús. De manera, Señor, que ninguno se perderá. De manera que ninguno va a abandonar la carrera. Yo declaro que todos corren con paciencia y perseverancia y llegan a la meta, que es la salvación de nuestras almas. Te bendecimos, Padre amado, y te damos gloria, honra y honor en el nombre poderoso de Jesús. Santo. Quiero añadir algo a la palabra que la pastora habló. No tengas prisa de irte, dame 10 minutitos. Hay una palabra que está en Ezequiel 33:6. Y quiero que en esta tarde tomes en serio lo que se está soltando de este altar. Dice así: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, dice, y el pueblo no se percibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fuera tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Qué ocurre? Dios levanta atalayas para ver el peligro que viene. Y ha sido advertido porque hay un peligro. La pastora habló algo muy importante. Di conmigo: mesas. Y es importante sentarse en la mesa del Señor. Pero Jesús, hay personas que no les llama a su mesa y no quiere sentarse con ellos. No me entendieron. Jesús no llama a algunas personas porque no quiere sentarse con ellas. Jesús llamó 12 y se sentó con 12. Aquellos que van a compartir su visión, aquellos que quieren ser como Él, aquellos que quieren seguirle a Él. Y por eso el cordero es para una familia, porque en la mesa del Señor se sientan familias. Pero hay algo más.
Yo, por ejemplo, hay personas que no me gustaría que se sentaran conmigo en mi mesa. Y tú tienes que tener cuidado a quién invitas a tu mesa. Porque Jesús no invita a cualquiera a la mesa. Jesús invita solo a aquellos que saben escuchar la voz del atalaya. Saben prevenir antes las cosas. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. Es solamente una parte que quiero añadir, porque lo que la pastora habló es una palabra decisiva. Enero es un tiempo donde se decide el año. Y la iglesia está decidiendo su año a través del ayuno, a través de la oración. Y mejor dicho, yo, por ejemplo, hay personas que no quiero que vengan a mi mesa, pero hay otra cosa. Yo no quiero sentarme en mesas donde hay contaminación. Por eso estamos en el ayuno de Daniel, que él dijo: propuse en mi corazón no contaminarme de la comida del rey, así que no me voy a sentar en esa mesa. Por eso es importante entender el concepto. Hermanos, los días son malos. Así es, no te lo discuto. Pero como dijo la pastora, a tu lado caerán 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Como dice en Isaías, tinieblas cubrirán toda la tierra, pero sobre ti nacerá Jehová. ¿Y eso a quién lo está hablando Dios? A los advertidos, a los que tienen oído para oír y tienen corazón para entender, pero tienen mente, di conmigo, mente para obedecer. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. Eso solamente quería compartir contigo, porque esto es muy importante poder entenderlo en este último tiempo. El atalaya ha hablado. Ahora, mi pregunta es, y la tienes que hacer tú, porque hoy la pastora, Dios levanta atalayas, y la pastora ha estado inquieta porque hoy, hasta el último momento, antes de entrar por las puertas, ella tenía preocupación de predicar la palabra. Y yo vine solamente con el móvil y dije: no tengo ni la tablet, no tengo ni la Biblia. Así que predicas tú sí o sí, porque sabía que Dios iba a hacer algo. Y hoy Dios está advirtiendo, porque Él envió una atalaya, porque el atalaya ve el peligro. Ahora, si en la mesa del Señor se sientan familias, ¿quién se sienta? Te hago la pregunta para que te vayas con ella. ¿En tu casa hay una atalaya para advertir a la familia? Si no estás seguro, entonces tendrás que pararte en la brecha y decir: yo escuché la atalaya, ahora me pongo como atalaya en mi casa. Porque la atalaya es para eso, para cuidar su casa. Yo tu casa no la puedo guardar. Yo tu vida no la puedo guardar. Yo y mi esposa somos atalayas de esta casa. Nosotros vemos el peligro y te estamos advirtiendo. Dios está buscando predicadores, pastores que se levanten como atalaya en este último tiempo. Es verdad que viene una doble cosecha, viene una remuneración de aquellos que sembraron en Dios. Pero también eso no va a ser fácil. Eso no va a venir: venga, que te lo suelto, hijo. No, eso tiene su recompensa en el tiempo adecuado. Amén. Así como estás sentado, cierra tus ojos. Padre, yo rocío con la sangre de Cristo a tu pueblo y te doy gracias por sus vidas. Aún aquellos que me están viendo por las redes sociales, te doy gracias, Padre, que tú nos has prestado estos oídos y has traído, Señor, a estos corazones. Aún aquellos que están en lejos han escuchado esta palabra de una atalaya que ha venido hoy enviada por el Señor para traer una palabra de advertencia, pero una palabra direccional y de bendición. Señor, yo envío a tu pueblo con el favor de Jehová a sus casas y declaro que tú eres cabeza y declaro que tú estarás siempre arriba. Declaro que en este año ninguna muerte prematura tocará tu morada. En este año tú no vas a estar contagiado con ninguna enfermedad y nada tocará tu morada, porque tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Yo te envío a tu hogar en el nombre poderoso de Jesús, declarando que tú tienes el poder de dar vida y no muerte, y caminarás en victoria todos los días de este año, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Da un fuerte aplauso a Cristo.